Jesús. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, Dios mío. Seas tú bendiciéndonos a través de tu palabra. Llénanos de tu presencia en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar sus lugares. Y a Jesucristo, hermano. Bueno, importantísimo lo que el apóstol nos habla aquí. Amén. Muy importante. Oiga bien, vamos a ir versículo a versículo. Amén. Dice el versículo 14: no os unáis en yugo desigual. ¿Con quiénes? Con los incrédulos. Y para muchos esto es algo como hasta imposible para algunos. Pero no, el pueblo de Dios ha crecido mucho. Amén. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú eres cristiano y entre los jóvenes que andan buscando pareja y entre los viejitos que andan buscando pareja también, alaba, algunas veces por la desesperación agarra a cualquier mundano, cualquier vicioso, y los padres se lo permiten. Y los padres le dejan hacer a los hijos lo que quieren. Y después, ¿qué vienen? Los fracasos. Ahora, hay una opción, una opinión muy cómoda que algunas madres desnaturalizadas le dicen a sus hijas: para eso está el divorcio, ahí nomás se divorcia y se casa con otro. Eso no es un buen consejo. Amén. No es un buen consejo. El consejo es que sus hijos no anden con yugo desigual. Y si se enamora de algún mundano, pues busque cómo atraerlo a la iglesia primero antes de dar otros pasos más allá. Y a ver si quiere de Dios. Porque si quiere de Dios va a querer también tener un matrimonio sólido. Si quiere de Dios también va a querer tener una relación firme, estable y también sincera, fiel. Pero aquellos que no tienen amor a Dios, muy difícilmente van a amarla a usted o a usted de todo corazón. Muy difícilmente. Amén. Porque amarán más la mentira, amarán más el engaño, amarán más la botella de licor, amarán más las drogas, amarán más otras cosas que a usted y a sus propios hijos. Alaba. Por eso esto es tan importante y no le dan importancia en muchas iglesias. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay algunos que yo creo en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. Alaba. ¿Usted cree que no cree en Él si Él fue que lo despojó de allá? Alaba. No solo es creer, porque los demonios creen y tiemblan. Dice Santiago 2:19. Entonces no solo hace falta creer, no solo hace falta decir: sí, yo sé que existe Dios. O aquello que usted le escucha decir: en el nombre de Dios para todos. No, sino aquella persona que comparta la unidad del Espíritu, la esencia del amor en Cristo Jesús. No te unas con los mundanos. ¿Qué te va a decir un mundano? Tatúate. Porque es malo que te pintes, que antes de pantalones, que antes de aquí, que antes de allá. Porque es malo, te van a decir. Si eso es bueno. Si te juntas a un yugo desigual, a un mormón, un falso testigo de Jehová, ¿qué te van a decir? Te van a querer inculcar su falsa doctrina herética. Te juntas con un católico
Y te van a decir, bueno, nuestro hijo va a ser bautizado porque soy el padre y yo mando, porque soy el padre y lo vamos a bautizar de chiquito. Y como tú eres cristiano, de lo arrastrado, porque si no, no te hubieras casado con un yugo desigual. No bautizamos a los niños, que no hay que cerremos ya esto, se va a tener ese problema. No va a querer que tal vez vengan al culto con el niño, ni que le inculques la palabra de Dios. Alaba. Entonces, es un punto muy vital e importante, hermano. Por eso lo recalca el apóstol Pablo. No os unáis en yugo desigual. Amén. Y a Jesucristo. En 1 Reyes 22 ahí habla sobre que alguien, un rey, Josafat, hizo una alianza, amén, con Acab, con el idólatra. Y el Señor le había dicho, no lo hagas. Y lo hizo. Y así fue la guerra con los navíos. Y fracasó. Porque todo lo que hagas con un yugo desigual, vas a fracasar. Porque no tiene el mismo pensamiento. ¿Qué yugo desigual? Que piensa completamente diferente a tu pensamiento. Y si dos no se ponen de acuerdo, no van a poder andar juntos, dice la Biblia. Alaba. Entonces no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aquí lo está todavía recalcando con más fuerza, amén. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Qué bonito, ahora te vas a casar con uno que practica la brujería, el satanismo, con los que andan encargando yeso, y saltando con el yeso encima. Alaba. Y a Jesucristo. De repente tú también vas a andar saltando así. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? No hay nada. Hay una diferencia, hermano, grande, abismal. ¿O qué parte del creyente, o qué parte el creyente con el incrédulo, hermano? ¿Amén? Así que piensa bien. Todos los tratos, los negocios que estás haciendo, todos tus proyectos, lo que piensas hacer, amén. Y con quién te estás abocando, amén. Este pasaje es claramente, amén. Este pasaje es clarísimo. Prohíbe relaciones, asociaciones o alianzas espirituales o emocionales con personas que no siguen a Cristo. Esta gente. No anden con yugo desigual. Que llega mamá, que este muchacho a bautizarse en el nombre de Jesús y que se arrepienta primero. ¿No? Y a estar en la iglesia a ver si da fruto. Si no es solamente por... Mire, hay excepciones que Dios utiliza, ¿verdad? Pero son excepciones, quiere decir que por allá, pero no siempre el yugo desigual. Como mi persona. Dios utilizó a mi esposa, que en ese tiempo, pues como era el fin de año escolar y eran chavalos, como que se andaban no tan metidas en las cosas de Dios, como algo apartado, o se descarrió ese día que era el día de, ¿cómo que le llaman? El último día de clase. La despedida, fin de año, ¿cómo que le llaman? Y ahí la conocí. ¿Pero qué pasó? Me tuve que bautizar para poder estar llegando a su casa. ¿Cuántos incircuncisos, voy a hablar así, están llegando a su casa sin bautizarse en el nombre de Jesús? Tuve que estar escuchando al principio, ay, este señor me está, el papá de ella, hablándome de la doctrina. Pero como le tenía aprecio a ella y todo, entonces dije, bueno, voy a soportar.
Y mire, aunque no me bauticé tanto por Dios y por las cosas, pues así como debe de ser, pero el nombre del Señor nunca es invocado en vano. Alaba. Porque Dios tiene muchos propósitos como atraerlo a uno a su camino. Pero esta es una excepción. Porque yo venía, es verdad que venía de la religión. Yo estuve un tiempo en un seminario. Tenía mis normativas morales. No andaba asesinando a nadie. No andaba endrogándome. Lo normal que hace un mundano que le gustan las fiestas mundanas, que le gusta echarle sus cervezas por allá. Pero era una excepción. No digas, voy a ser como el pastor Dios. No, es que yo no fui que hice, fue Dios que hizo conmigo. Amén. Pero esto no siempre se da. Por eso se recomienda. No, y mire, y a la corta, amén, te voy a decir algo. No anduvo con lluvia desigual, porque en el momento que yo me bauticé, ya estaba en lluvia igual. Alaba. Pero ¿cuántos de ustedes andan con mundanos? Es bautizado, pero es trino. Igual que los católicos. Alaba. Gran cosa. Bautizado le llama a donde no le invocaron ningún nombre. ¿Y a Jesucristo? Quiero ver que ustedes, que sus hijos andan en la Trinidad y que me vengan a decir, va a bautizarse mi hijo. No le da vergüenza, lo va a decir. En vez de traerlo aquí a bautizarlo en el nombre de Jesús. No le da vergüenza. Dejar que lo engañen a su hijo. Dejar que no lo bauticen, sino que lo engañen. Alaba. Mira, mi hermano, voy a bautizar a tanto. ¿Y qué le vas a hacer? No. Solo lo vas a remojar nada más. Si lo bautizara en el nombre estaría contento yo. Alaba. No es solo sobre matrimonio, sino también amistades. No solamente matrimonios, o novias o novios, sino amistades. Ay, mi esposo, mi novia es musulmán, voy a adaptarme a la religión musulmana. Ay, papita, no sabes lo que te está buscando. Los grandes balandranes te van a tapar por completo. Amén. Ni el moco como el chompipe se te va a ver. Alaba. Y esas arriendadas que te van a dar a cada rato. Alaba. La gente no sabe, hermano, pensar. Y como no se apega a la Biblia. Aleluya. Entonces, sino también amistades, sociedades, comunión espiritual. Lo que no te lleva más cerca de Dios te aleja de Él. Lo que no te lleva más cerca de Dios te aleja de Él. Lo voy a componer, que va a estar componiendo nada. El enamoramiento te está cegando. Alaba. Pero si digamos a alguien en la iglesia pero si ni siquiera en su iglesia ni el pastor ha podido, vos lo vas a poder hacer. Alaba. No te engañes a ti mismo, amén. Aleluya. ¿Y qué concordia Cristo con Belial, lo que parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Amén. Porque vosotros, ahí salen los católicos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Amén. ¿Qué somos nosotros? El templo del Dios viviente. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Qué bonito es que cuando vengan ustedes y traigan sus amistades y ya sean bautizadas en el nombre, y si después se quieren poner de acuerdo con ellas, pues ya va algo avanzado. Amén. Aleluya. Y les va ayudando a las almas también. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Somos pueblo de Dios.
Y por lo tanto no debemos de andarnos contaminando. Y peor aquellos que andan adulterando, que andan fornicando, porque están teniendo transferencia de espíritu de todos los demonios que esa gente carga. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si te apartas del mal, si te santificas, amén, y no estás junto a esas personas o a eso que te contamina, Dios te va a recibir, amén. Cuando dicen gloria a Dios y a Jesucristo. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, amén. Seremos hijos de Dios si andamos de verdad. Ya no antes con el hombre o la mujer ajena. Ya no antes con la querida o el querido de antes. Alaba. Mantente fiel en Dios. Aquí nos habla el apóstol en practicar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Amén. La justicia, la íntima comunión con el Señor. Capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, amén, todo lo que Dios quiere para nosotros, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, no solamente, hermano, espiritual, sino también de la carne. La carne, lo externo y lo interno, en otras palabras, amén. Porque eso es lo que quiere el Señor, lo interno y lo externo. Cuando estaban construyendo lo que es el arca, ¿qué dice? Que la calefatearon por dentro y por fuera. ¿Por qué? Porque si no le habían echado esa brea por dentro y por fuera, hubiera estado filtrando agua y se hubieran inundado, se hubiera desbaratado quizás el arca. Entonces, así como las cosas se calefatean por dentro y por fuera, también nuestra alma, también nuestro cuerpo, por dentro y por fuera, amén. No puede decir usted que es reflejo del amor del Espíritu Santo cuando externamente está reflejando otra cosa. Amén. Eso es lo que le engaña hoy en día. Dios ve el corazón. Sí, también dice el Señor que dentro del corazón hay cosas buenas y cosas malas. Y también que lo que hay dentro, eso es lo que habla nuestra boca. Y cómo andamos. Amén. Y a Jesucristo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, porque hay promesas de parte de Dios para nosotros, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en ese respeto a Dios, amén. Cuando tú no estás haciendo las cosas bien, entonces no estás respetando a Dios. Tenemos que respetar al Señor. Aleluya. Admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, amén. La pureza del ministerio del apóstol, amén. A nadie hemos engañado, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, amén. Cuando dicen gloria a Dios, mantenerse en esa pureza, en esa santidad, en dar buen testimonio para los de adentro y para con los de afuera también, que ellos vean reflejado en nosotros la luz de Cristo. Aleluya. Versículo 3. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Los amamos, amén, en todo momento. En otras palabras, tenemos ese aprecio tan grande a ustedes. Tanto, dice acá, en nuestro corazón para morir, dice, y para vivir juntamente. Siempre está el aprecio y el amor que les tenía a la congregación, amén. Mucha franqueza tengo con vosotros. Oiga, mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, amén. ¿En qué se gozaba? En todas las tribulaciones, amén.
Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación. Todo lo que hacían en el ministerio, reanudaba en qué? En bendición, en gozo, en ellos, porque estaban cumpliendo la voluntad de Dios y predicando el mensaje de la palabra del Señor a la congregación. Amén. Porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Oiga bien, de fuera dice conflicto, toda la persecución, todo lo que había en ese momento, y de dentro temores. No estaban exentos ellos del sufrimiento. Sufrían por amor al Evangelio, sufrían por amor a Cristo, sufrían por amor a darle el pan a la congregación, darles ese manjar del Evangelio de Jesús. Denle un aplauso al que vive. Aleluya. Ningún reposo tuvimos. ¿Qué quiere decir esto? Esfuerzo, sufrimiento, trabajo arduo. Amén. Y aunque algunas veces no eran recompensados por las personas, pero sí por Dios. Amén. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Qué bonito cuando hay alguien espiritual que llega a visitarte. Amén. Cuando dicen gloria a Dios, que llega a animarte, que llega con buenas nuevas, porque Tito llegó con buenas nuevas. Escuche bien la palabra. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, ya buenas nuevas. Los corintios, que en un tiempo eran super mega carnales, amén, a través de la predicación, a través de las cartas del apóstol, de los consejos, iban mejorando. Entonces estaban llegando buenas noticias de que a los corintios les hacía falta que estuviera el apóstol allá con ellos, amén. Y que también recibieron bien a Tito y que se pudieron estar de acuerdo con él y de recibir la palabra que él les llevaba, amén. Aleluya. Versículo 8, sigue diciendo así. Aleluya. Porque aún os contristé con la carta, dice. No me pesan, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os constrictó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. La primera carta seguramente está hablando de la primera carta a los Corintios, porque en la primera carta de los Corintios, verdad que hablaba muy fuerte el apóstol a una iglesia bastante carnal que estaba comenzando y que estaba llena de carnalidades, hermano, y de grandes conceptos equivocados y de un desorden terrible. Hasta a tal extremo que dijo, calle la mujer en la congregación. Imagínense qué clase de desorden había en las congregaciones, amén. Alaba. Entonces, y aquí algunas veces también hay que callarlas porque no se aguantan cuando comienzan a gritar. Hasta tuvimos que poner un silenciador ahí en la transmisión porque alaba. Y a Jesucristo. Para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Aleluya. Entonces valió la pena haberles escrito, valió la pena haberles hablado del mensaje porque ya se están viendo cambios rotundos, cambios fuertes en los corintios. Amén. Aleluya. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. O sea que hay dos tristezas, amén. La tristeza del mundo y la tristeza que produce Dios, pero la que produce Dios es la tristeza, ¿para qué es? Para arrepentimiento, para un cambio de vida, para mejoramiento, amén. Mientras que la tristeza del mundo, ¿para qué es? Amén. Para darnos dolor, darnos gloria al Señor, tristeza profunda, amén. Pero lo que Dios provoca, amén, es arrepentimiento.
el cambio. Bendito y alabado sea el Señor. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De que ya no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, amén, produce ¿qué? Muerte. La que viene parte de Dios para la corrección, para la disciplina, produce que arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza que en el mundo, porque mucha gente sufre en el mundo, y que es diferente sufrir dentro de la iglesia que sufrir en el mundo. Alaba. En el mundo está la tristeza para muerte. Alaba. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Ya estamos viendo a unos corintios que van siendo transformados y cambiados. Amén. Aleluya. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea, la necesidad de que debemos corregirnos. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Y para eso es la palabra. La palabra no solamente es para que estés brincando y saltando, para que vengan a decirte, pues vas a ser próspero, vas a tener esto, vas a tener transferencia. Gloria a Dios que vengan las transferencias. Amén. Aleluya. Pero el evangelio no es tanto para eso. Esas son cosas añadidas. El evangelio es para corrección. ¿De qué sirve que te vengan millonadas a tu cuenta si te vas a condenar? Porque eres un perverso. Porque el amor al dinero es el principio. ¿Usted sabe qué es el principio? Lo primero, el inicio. Vamos a decir, el inicio de todo ¿qué? Los males. Yo les decía a algunos hermanos aquí, hermanos, dejen tiempo para Dios. Dios los está bendiciendo, pero no dejen de venir porque tienen que sacar producción. Porque el diablo después les va a poner más producción. Ah, el pastor quiere que vayan a adorar a Dios. Ya les voy a poner más producción. Viera que estamos saturados, pastor. ¿Y qué han hecho? Absolutamente nada. Disculpe que hable así, pero me gusta ser sincero. Un pobrecito de ellos, hermano, de tanto trabajo, ahora tiene tatuado todo el cuerpo. Porque cuando no estás con Cristo comienzas a pensar en vagancia, diferente, en la maldición. Y esa tinta, hermano, va a la sangre y tiene repercusiones a corto o a largo plazo. Alaba. Algunos se tatúan por decepciones allá y por tristeza en la cárcel. Y algunos aquí que no están en la cárcel se tatúan como que estuvieran encarcelados. Alaba. Dicen ellos que es arte. ¿Usted ha visto los moreros? Todo el rostro. Eso se llama destrucción de la creación de Dios. El cuerpo. Alaba. Qué triste, ¿no? Vamos en versículo, capítulo 7, versículo, en el 12. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió agravio. Amén, ya estamos leyendo. 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero muchos más nos gozamos en el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Alegre vino Tito de estar con los corintios. Amén. Pues si de algo me he gloriado
en él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Amén. Ya vemos esos corintios ya mejor. Gloria al Señor. Vemos, gloria al Señor, a unos corintios renovados, cambiados, amén, por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a Jesucristo. Entonces vamos a hablar ahorita en el capítulo 8. Vamos a avanzar. Vamos a ir un poquito rápido. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La palabra de Dios iba creciendo, se iba multiplicando. La gracia de Dios en las iglesias, la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Amén. Que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas, en su generosidad. A pesar de su pobreza, ¿qué dice que eran? Es como la iglesia verdadera semilla. Aquí no hay gente que tenga demasiada plata, pero tiene gran corazón. Y cuando uno tiene gran corazón, entonces tiene y consigue grandes logros para el Señor. Amén. Denle un aplauso fuerte al que vive, y a Jesucristo. Que en grandes pruebas de tribulación, no estamos viviendo los tiempos que ellos vivieron, hermano. Tiempos peligrosos, tiempos de grandes tribulaciones. Y ahí se mantenían firmes. Alaba. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza. Qué lindo esto, hermano. Pues que doy testimonio, el mismo apóstol lo dice, de que con agrado, no empurrado. Ay, ¿qué pide el apóstol Pablo? ¿Qué pide en esa iglesia? Alaba. Qué barbaridad otra vez. Si no quieres dar con agrado, con alegría, no lo des, porque entonces estás desperdiciando tu dinero. Entonces sí lo estás desperdiciando, porque no vas a tener recompensa de parte de Dios. Todo lo que se hace por obligación no tiene recompensa de parte de Dios. Lo que se hace de corazón, con gozo, con alegría. Por eso la Biblia dice, tira tu pan sobre las aguas y al tiempo lo vas a volver a rescatar. Todo lo que das, y cuando le das al pobre, dice la Biblia, amén, a Dios presta. Dios te multiplica y Dios te bendice cuando eres un dador de alegre corazón, amén. Aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, amén, y aún más allá de su fuerza. ¿Qué quiere decir, hermano? Que se han esforzado, que no porque tenían, sino porque lo que tenían era voluntad, y con la voluntad todo se puede, amén. Pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio. ¿Para quién? Para los santos. Amén. Qué bonito. El privilegio. ¿Cuántos de ustedes toman como privilegio dar algo en la obra de Dios? Compartir con los pastores, compartir con el liderazgo, compartir con los hermanos. Alaba. Pidiéndonos con mucho ruego. Amén. Ruegos. Dios mío, aquí todos ruegan por dar algo, se pelean. No, yo lo voy a dar, yo lo voy a hacer. Alaba. Si tú das 100, yo voy a dar 1000. No puede ser que tú des eso y yo no. Alaba. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el
privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo ellos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Una voluntad que viene de lo interno, de lo espiritual, de parte de Dios. El que ama a Dios, ama su obra y coopera y trabaja y sirve en la viña. No diga usted que ama la iglesia, o no diga usted que ama a Dios, si no ama la iglesia del Señor. Y no estoy hablando que ame las paredes, porque esa pared a usted ni le va a hacer bien ni le va a hacer mal. Estoy hablando de las personas. Estoy hablando de los congregados. Estoy hablando de los hermanos, los discípulos los de Cristo, los que estamos congregados, las visitas que vienen de todos que conformamos la iglesia del Señor, la eclesía, la congregación o asamblea. Amén. Aleluya. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, caminando bien, haciendo bien las cosas, amén, en la misma dirección en la cual a Tito se había encomendado y encauzado el evangelio de Jesucristo. Por tanto, como en todo abundáis, en todo, ¿qué dice? Abundáis. ¿Qué quiere decir? Que debemos de abundar, hermano. Amén. ¿En qué? En fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud. Cuando dice en ciencia, no vaya a decir usted, como ya viene la venida de Cristo, no voy a estudiar. En ciencia, dice, ¿no? Preparados en todo. Qué bonito cuando más se prepara el cristiano. Tenemos muchos hermanos cristianos que son ingenieros, arquitectos, licenciados, teólogos, amén. Pastores bien preparados, amén. Ministros bien preparados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No tenemos que avergonzarnos ni tenemos que envidiarle nada a nadie. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a Jesucristo. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. ¿Y en qué? ¿En vuestro amor para quién? Para con nosotros, dice el apóstol. Abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis como enriquecido en todo. Enriquecido, gloria al Señor, espiritual, enriquecido también en lo material. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Él dijo, así como prospera, amén, tu alma, prospere en todo. Así que el que no está prosperado es que tiene una alma pobre, una alma escasa de Dios. Y yo no estoy utilizando la teoría esa de la prosperidad, no, sino la Biblia. Amén. La palabra de Dios. Porque si tú prosperas en lo espiritual, vas a prosperar en todo. Por eso yo les digo, no creo en aquellos que viven 80 años en una iglesia y siempre pobres. Alaba. Dios bendice. Y bendice tu fidelidad, tu entrega completa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a Jesucristo. Versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Amén. Así es, el anhelo. Oiga, tenga el anhelo de servirle a Dios. Tengo el anhelo de sembrar. Amén. No me acuerdo ahorita a quién, pero hay algunos hermanos que les gusta invitar al pastor.
Y dicen, ¿y por qué lo invitas tanto al pastor? Porque soy bendecido. Dice. Porque cuando yo hago esto, Dios me bendice. Y son ellos, hermanos, que dicen eso. Amén. Porque cuando yo lo bendigo a usted en algo, Dios me bendice también a mí. Amén. Y a Jesucristo. Así que esto es recíproco. La bendición se extiende. Como dicen con esos beisbolistas, pique se extiende. Honrón, alaba. Esos honrones, hermano, económicos. Esos honrones, ¿cómo le podríamos llamar cuando hablamos de finanzas, verdad? No todo el mundo lo sabe pegar bien. Solo aquellos que son fieles a Dios y a Jesucristo. Algunas veces no me gusta hablar de esto porque la gente mucho malinterpreta, ¿verdad? Que sería bueno que los líderes lo hicieran, los hermanos que predican. Pero aquel que sabe pegar bien un jonrón es aquel que diezma fielmente, no mintiendo. Porque hay algunos que diezman mintiendo, ¿verdad? No es lo que verdaderamente deben de diezmar. El que es fiel en su ofrenda, el que es fiel en la siembra. Amén. Entonces ese sí sabe pegar los buenos honrones, porque Dios ve. Hoy, Señor, no diezmo, tú sabes, tú me comprendes muy bien. Salí bajo en el pago, nos robaron, y comienza a decirle a Dios como queriendo convencer a Dios, nos robaron. Y bueno, ni modo, no voy a poder este mes. Y a Jesucristo. O dice, tú comprendes, Señor, que tengo que comprar los diapers de las niñas, tengo que comprar la leche del niño. Si doy esto y ahí me quedo sin materia prima para trabajar y alaba. Estoy ahorrando para comprarme una casa. Hello. Estoy ahorrando para esto. Algunas veces, como el Señor algunas veces, si le creyeras a Dios, si comprendieras esto, porque esto Dios no lo dejó para dejarte pobre, lo dejó para que lo aproveches y seas más que bendecido. Denle un aplauso al Señor. Los que, imagínense que si por allá diezman, que si por allá das lo completo, algunas veces no das lo completo, y te está yendo bien, porque te voy a preguntar, ¿cuántas veces has estado internado en el hospital? A ese que diezma, aunque sea por allá. ¿Cuántas veces has estado ahí? ¿Cuántas veces te has enfermado? Ahora, los que no diezman, ¿cuántas veces se enferman? ¿Cuántas veces andan en problemados? ¿Cuántas veces andan pegando carreras? ¿Por qué no le llega el dinero, hermano? O tal vez que son tan ahorrativos que lo tienen en el banco o lo tienen metido en la huaca, quién sabe metido a dónde, en la casa, que no sepa ni su pareja. Eres tan ahorrativo que prefieres pasar hambre. Y si te mueres hoy, qué alegre cuando se cambien de casa o cuando alguien llegue a esa casa. Wow, o sea, aquí hay una huaca, dice, con aquel que estuvo pasando hambre tantos años. Alaba. Es bueno ahorrar, pero no que te estés muriendo de hambre. Porque después entras con una anemia del diablo que vas a tener que sacar toda la huaca sí o sí. Alaba y a Jesucristo. Estamos en el capítulo 7, 8, versículo 11. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer,
así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, oiga, porque si primero hay la voluntad dispuesta, hay voluntad dispuesta, amén, pero no hay reales, dicen algunas veces. Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tienen. Porque digo esto para que haya para otro holgura y para vosotros estrechez. Alaba. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia de vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Esto es lo que nos hace falta hoy en día. Unos tienen más que otros. Amén. Unos tienen más que otros. Y les dijimos, y yo comencé, y nadie quiso seguirle al pastor. Y ahí voy a sacar otras cosas que tengo también para que las necesiten. Se les dijo a ustedes que hiciéramos como en los tiempos de los apóstoles, que trajeran lo que les sobra. Les sobran 4 pares de zapatos, tráiganlo. Les sobran 5 mudadas, tráiganlas. Les sobra una licuadora, les sobra una batidora, les sobra algo ahí. No es que le sobre, sino que lo tiene ahí y no lo ocupa. Amén. Tráigalo. Si no ha estrenado un televisor, tráigalo. ¿Para qué lo va a tener ahí sin estrenar? Tráigalo. ¿Por qué no lo hace? Para que sí se supla el que no tiene. Y esto es para que lo lleve el que no tiene, no para que lo agarre y lo vaya a vender. Alaba. Lo vamos a ver en el oriental ofreciendo las cosas, ¿no? Alaba. Va a dar vergüenza lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Hay como 3 sillitas de niños rotas ahí. Hay algunos de sus hijos que son inquietos o nietos. Y vamos a hablar con los ujieres porque los ujieres se han quedado callados. Y cuando, hermano, ¿cómo usted permite esas cosas dentro de la iglesia? No cuidar las cosas del Señor. Yo les dije que chavalitas así ya no me estén sentando en esas sillas. Esas son para chavalitos así. Están quebrando los útiles de la iglesia, lo que se utiliza para otros niños que puedan venir, visitas y atenderlos. Y nadie dijo, oiga cómo fueron esta gente. Y ustedes, nadie dijo, esa la quebró mi hijo. No se preocupe que mañana le traigo uno para reponerlo. Y se quedan callados. ¿Por qué somos así? Rompen adornos y se quedan callados. Dañan, queman manteles del altar, se quedan callados. Yo creo que necesitamos aprender de la iglesia del primer siglo. Alaba. Y tener la solicitud y el amor tan grande, amén, de actuar conforme a la voluntad de Dios. En mi persona, si yo rompiera una silla por X motivo, no le voy a decir bien gracias a la iglesia. Voy a reponerlo. Mire, pastor, aquí traes hasta 2. Amén. Y a Jesucristo. Bueno, por hoy vamos a quedar hasta este versículo. Amén. Amemos la obra de Dios. Santifiquémonos. Nada de yugo desigual. Que no se les olvide al salir de aquí. Amén. Para que todas las cosas le ayuden. A bien, denle un aplauso fuerte al Señor y pongámonos de pie en esta preciosa noche. Gracias te damos, Padre, por tu fidelidad, por tu amor, Dios mío.